Perfecto. Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos. Gracias a todos y cada uno de ustedes que están del otro lado. Hoy decidimos hacer nuestro ciclo de charlas del deporte que viene y de Next Tennis. Decidimos hacerlo a través de la UTR, con quien estamos trabajando ya hace un tiempito para darle un marco más sudamericano a la cosa. Así que tenemos alrededor de 30 inscritos para esta charla, por lo cual voy a ir agregando gente a lo largo de la misma. En este caso, este sábado vamos a presentar a Luis Pianelli. Para mí es un placer presentarlo, lo vengo escuchando hace tantísimos años como el encordador oficial de todo, digamos. Te voy a hacer la presentación formal, Luis. 15 años encordador del equipo de Copa Davis de Argentina, 3 años encordador del equipo de Copa Davis de Colombia, participó como encordador, bueno, en Grand Slam, en los Juegos Olímpicos de Beijing, en todo tipo de abiertos, son muchos como para nombrarlos, es encordador de muchos equipos de Fed Cup y es el encordador, digamos, campeón argentino de Copa Davis 2016. Así que para mí es un placer enorme que estés del otro lado con un tema ni más ni menos que cómo elegimos la raqueta, ¿no? Bienvenido. Bueno, gracias por la invitación y buenas tardes a todos. Bueno. Imagino que todos con muchas ganas de jugar tenis, ¿no? Por ahí. Seguro. Por acá donde yo vivo ya lo podemos hacer. Hoy fue un día espléndido y Danos todos envidia, pudimos. Luis. Danos envidia entonces. ¿Cómo ¿Cómo andás, estás? Luis? Bien, bien, Bien. bien. No, acá ya todos estamos despuntando el vicio, por suerte. Hoy un día impresionante de sol, una temperatura agradable, todo el mundo jugando tenis para que nos envidien. Bueno, genial. Mire, a quienes están del otro lado vamos a hacer con la siguiente dinámica. Lo que les voy a pedir es que todos estemos con el micrófono silenciado, pero sí me encantaría que sea una charla de lo más participativa, por lo cual quien tiene alguna pregunta para hacer, se abre el micrófono, le pregunta a Luis y le vamos dando el mejor orden posible. Yo voy a oficiar un poquito de moderador, pero después es todo de Luis. Por eso, para evitar estas interferencias que hay, estos ruiditos, le pido que se silencien el micrófono y empezamos con las preguntas. Entonces, Luis nos va a responder sobre raquetas y sobre encordados. Aquellos que tengan preguntas ya pueden hacérnoslo saber. Voy a empezar yo un poco con el título de la charla, Luis. ¿Qué debemos tener en cuenta al momento de elegir una raqueta? Bien, bien. Yo creo que hay muchas cosas a tener en cuenta al momento de elegir una raqueta. Veo que muchas veces las personas eligen una raqueta equivocada. No me gusta cuando los jugadores de tenis amateurs eligen una raqueta solo porque la usa tal jugador. Muchas veces se creen que porque compran la raqueta de Nadal o de Federer o de Del Potro van a jugar como ellos y están cometiendo un gran error, porque por ahí están buscando una raqueta que no es la apropiada. Yo creo que hay muchísimos estilos de juegos diferentes y por eso hay una variedad tan grande de raquetas para satisfacer todos los estilos diferentes de juego. Es importante que uno sepa cómo juega y saber las diferentes características que tienen las raquetas para poder elegir la raqueta apropiada. Yo creo que todas las raquetas son diferentes. Siempre a la hora de elegir una raqueta hay que tener en cuenta dos conceptos fundamentales: la potencia y el control, ¿no? Uno, cuando compra una raqueta, quiere una raqueta con la que pueda pegar fuerte y fundamentalmente que la pelota entre, o sea, la potencia y el control.
A partir de eso, todas las raquetas tienen características distintas, diferente peso, diferente aro, diferente grip, diferente patrón de encordado, diferente balance. Entonces, es importante saber qué es lo que uno necesita para su juego, para poder ir a una tienda y elegir una raqueta, ¿no? Por ejemplo, todos sabemos que las raquetas son de diferentes aros, que vienen 90, 95, 98, 100, 110. ¿Qué significa eso, no? Significa que mientras más grande es el aro de la raqueta, por ejemplo, una raqueta de aro 100, mientras más grande es, la raqueta genera más potencia, pero a la vez, al generar más potencia, perdemos control. ¿Por qué una raqueta de un aro más grande genera más potencia, una 100 que una 90? O sea, porque la distancia de la cuerda es más larga, por consiguiente la cuerda se estira más y genera más potencia. Entonces, a ver, si una persona está buscando comprar una raqueta que le genere potencia, está bien que busque una raqueta tipo 100, de aro 100. Ahora, si una persona está buscando control, va a buscar algo más chico, que no le genere tanta potencia, sino control. Una raqueta a lo mejor 95, como es la que por ahí usa Juan Martín del Potro, que tiene muchísima potencia y necesita algo que le dé control. Entonces, punto 1 a tener en cuenta a la hora de elegir una raqueta, el tamaño del aro. Que quede entonces claro, mientras más grande es el aro, más potencia genera la raqueta, pero se pierde control. Otra característica diferente en todas las raquetas, el peso. Hay raquetas de 300 gramos, de 290, de 340. Por ejemplo, a veces yo veo que es muy común que los chicos quieran comprarse la raqueta de Federer. Y lógicamente, claro, Federer, mejor jugador de la historia, muchos se piensan que teniendo la raqueta de él van a jugar como Federer. Pero la raqueta de Federer es una raqueta muy pesada, de 340 gramos. ¿Qué significa esto? La raqueta, mientras más pesada es, más potencia genera, pero es más difícil de maniobrar y menos control. A veces, no está bueno comprarse una raqueta tan pesada porque se torna difícil moverla, pero tampoco está bueno una raqueta tan liviana, ¿no? Porque le falta masas y puede producir problemas en el brazo. Entonces, con una raqueta más pesada, uno va a tener más potencia, pero le va a poder pegar más fuerte, pero va a perder control. Entonces, por ahí, lo normal sería algo ni tan pesado ni tan liviano, 300 gramos, digamos. Otra característica a la hora de comprar una raqueta a tener en cuenta es el largo de la raqueta. No todas las raquetas son del mismo largo. Lo máximo permitido para jugar son 29 pulgadas. Lo normal, lo estándar son 27. Pero después hay raquetas de 27 pulgadas y media, de 28. ¿Qué significa esto? Como decíamos recién, siempre teniendo en cuenta la potencia y el control. Una raqueta más larga produce mayor potencia, pero menos control. Si, por ejemplo, como soy yo, un jugador de estatura baja, de estatura muy baja, que tengo brazos cortos, yo toda la vida jugué con una raqueta larga, una raqueta un poco más larga que lo normal, 27 pulgadas y media, porque eso me ayuda a generar más potencia. Ahora, si soy un jugador alto, de brazos largos, como puede ser Juan Martín del Potro, como puede ser, a ver, Raonic, ahí sí voy a usar una raqueta normal de 27 pulgadas, porque lo que necesito es tener más control. Entonces, tener en cuenta eso, la raqueta mientras más larga es, más despide, pero a la vez perdemos control y se vuelve menos maniobrable mientras más larga es.
Por ejemplo, si yo soy un jugador que me dedico a jugar dobles, nada más que dobles, yo no compraría una raqueta larga, porque en el juego de dobles se necesitan movimientos rápidos, ¿no? En la red, y una raqueta larga se hace menos maniobrable. Otra característica muy importante a tener en cuenta a la hora de comprar una raqueta, y que muchas veces la gente pasa por alto y después les trae problemas, es ver el patrón de encordado que tienen. Hay raquetas que vienen de 18 cuerdas verticales por 20 horizontales, de 16 por 19, de 16 verticales por 18. ¿Qué significa esto? A ver, la raqueta, mientras más cantidad de cuerda tiene, ya sea verticales y horizontales, por ejemplo, 18 por 20, más control da, porque la pelota va a tocar más cuerdas, más control, pero menos potencia. Ahora, mientras menos cuerda tiene la raqueta, va a producir más fuerza, más efecto y menos control. Por ejemplo, Nadal, que yo creo que es la persona que con más efecto le pega la pelota. Nadal tiene una raqueta con pocas cuerdas, ¿no? Entonces, al estar más separadas, 16 por 19, eso hace que muerda más la pelota. Ahora, si uno es un jugador que le pega con mucho topspin, como puede ser Nadal, le conviene una raqueta con menos cuerda, Ahora, si es un jugador que tiene golpes planos, ya sea con un tipo del Potro o Serena Williams, ahí sí conviene comprar una raqueta que tenga mayor cantidad de cuerda para que la pelota haga contacto con más cuerdas y dé más control. Eso muchas veces yo veo que la gente no lo tiene en cuenta y veo que después se arrepiente, se le traducen lesiones en el brazo, porque muchas veces la persona, por ahí una persona adulta de 60, 70 años, se compra una raqueta con una gran cantidad de cuerda, por ejemplo 18 por 20, y la pelota no le sale, no la despide. Y después, al no despedirle la pelota, terminan haciendo mucho esfuerzo y empiezan los dolores de brazo, dolores de codo, y son cosas que normalmente una persona a veces no la tiene en cuenta a la hora de elegir una raqueta. Que quede claro entonces, mientras menos cuerdas tiene la raqueta, se le puede dar mayor efecto a la pelota y despide más. Se pierde un poco de control. Y a la inversa, mientras más cuerda tiene la raqueta, se tiene más control, pero la raqueta despide menos. Dijimos tamaño de la raqueta, largo de la raqueta, peso de la raqueta, patrón de encordado, balance. A ver, ¿qué significa el balance? El balance significa cómo está distribuido el peso en la raqueta. Uno puede comprar una raqueta de 300 gramos que puesta en una balanza pesa 300 gramos, pero en la mano puede parecer o liviana o puede parecer pesada, según cómo tenga distribuido el balance. El balance normalmente viene escrito en la raqueta, ese numerito que dice 32 centímetros o 31 centímetros. A ver, les explico. El balance de la raqueta funciona así. Permiso, voy a agarrar, a ver, una regla que tengo. Esta es la raqueta, ¿no? El balance significa que la raqueta puesta a hacer equilibrio queda suspendida en la mitad. Si tiene 32 centímetros, significa que a los 32 centímetros desde el grip hacia la cabeza, ahí es donde tiene el balance y queda haciendo equilibrio, ¿no? O sea, mientras más alto es el número del balance, 33, 34, 35, significa que tiene más peso en la cabeza, o sea que queda haciendo equilibrio la raqueta a los 35 centímetros. Si dice 30, es un número no tan grande, significa que tiene más peso en el grip. Para que entiendan, mientras más peso la raqueta tiene en la cabeza, más potencia, pero menos control. Y mientras
A la inversa, más peso tenga en el grip, es más control, pero menos potencia. Ejemplos. Juan Martín del Potro tiene una raqueta que pesa sin el encordado y sin el overgrip 347 gramos. Es mucho, es muy pesada. Pero cuando uno la toma en la mano, no la siente pesada, porque todo el peso está en el grip. ¿Por qué está en el grip? Porque Juan Martín lo que quiere es una raqueta que le dé control. Entonces el peso está en la mano, en el grip, y no se siente. Y a la inversa, puede haber raquetas de 290 gramos que se sientan muy pesadas, porque tienen todo el peso en la cabeza. Entonces, como está el peso muy lejos de la mano, se siente. Que quede claro, mientras más alto es el número del balance, por ejemplo 32, 33, 34, significa que la raqueta tiene más peso en la cabeza, por consiguiente la raqueta va a despedir más, mayor potencia, pero menor control. Y mientras más bajo es el número de balance, 30, 31, significa que tiene más peso en el grip, por consiguiente voy a tener más control. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Moyá? Moyá tenía una raqueta muy, muy pesada en la cabeza, muy pesada en la cabeza. La de Juan Martín del Potro, a la inversa. Tiene mucho peso en el grip. Entonces, dijimos, patrón de encordado, tamaño del aro, balance. Otro tema a tener en cuenta a la hora de comprar una raqueta es el perfil de la raqueta. Hay raquetas que el perfil es más ancho o más fino. ¿Por qué es importante esto? Porque mientras más ancho es el perfil de la raqueta es más rígida. Por consiguiente, al ser más rígida, la raqueta despide más, ¿no? Tiene más potencia. Y a la inversa, si el perfil de la raqueta es más fino, la raqueta se dobla más en el impacto, entonces tiene menos potencia, pero más control. Ejemplos. La raqueta más rígida que hay, todos la conocen, la Babolat Pure Dry, la Babolat azul. La Babolat azul. Esa raqueta, si uno la mira de perfil, es gruesa. Quiere decir que la raqueta se dobla poco cuando uno le pega. Entonces, al doblarse poco la raqueta, genera mucha potencia. Y a la inversa, la raqueta más flexible que hay, por ejemplo, la Head Prestige. La Head Prestige, la Wilson Blade, que son raquetas que se doblan cuando uno le pega. Entonces, no generan potencia porque se doblan, pero generan mucho control porque se dobla y la pelota está más tiempo en la raqueta, ¿no? Entonces uno tiene que saber qué es lo que quiere cuando va a comprar una raqueta. ¿Qué quiero? ¿Una raqueta que me genere potencia? Bueno, voy a tratar de buscar una raqueta de un perfil ancho, que tenga pocas cuerdas, que tenga un balance más bien tirado a la cabeza, que tenga las cuerdas separadas. Ahora, voy a comprar una raqueta. ¿Qué quiero? ¿Algo que me dé control, que pueda meter todas las pelotas? Bueno, buscaré una raqueta de un aro más chico, que tenga mayor cantidad de cuerdas, que tenga un poquito más el peso sobre el grip. Otro tema que muchísima gente pasa por alto a la hora de comprar una raqueta es el tamaño del grip, ¿no? Y es importante, no es un dato menor, no es un dato menor. Está comprobado que mientras más chico es el grip, se puede mover mejor la muñeca, por consiguiente se le puede dar mejor efecto. Fíjense que no es casualidad que todos los jugadores españoles, Nadal, Verdasco, David Ferrer, Montañés, Granollers, todos los jugadores españoles que pegan con mucho topspin, todos usan un grip bien chico, un grip número 2, que le permite mover bien la muñeca
para pegar con mucho topspin. Y ahora fíjense que, por ejemplo, los jugadores que pegan más bien plano, Juan Martín del Potro, usa un grip grande, 4,5, Serena Williams, un grip enorme, 5 octavos. Entonces, como dije antes, uno va a comprar una raqueta, tiene que decir, a ver, yo soy un jugador que le pego plano, bueno, voy a elegir con un grip más grande. Soy un jugador que le pego con mucho topspin, voy a elegir un grip más chico para mover mejor la muñeca, ¿no? Son todas características diferentes de la raqueta, que como dije antes, por eso hay una variedad tan grande, como tan grandes son los estilos diferentes de juego. Hay reglas básicas que uno cuando va a comprar una raqueta no puede dejar de saber, porque después muchas veces eligen la raqueta equivocada, y elegir la raqueta equivocada se traduce a veces en lesiones, en incomodidad a la hora de jugar. Por ejemplo, voy a contar una anécdota de un amigo mío. Le dolía el brazo, venía con problemas. Entonces me dice, Luis, me voy a comprar una raqueta. Y fui y se compró una raqueta que pesaba menos de 300 gramos. Y le empezó a doler más todavía el brazo. Porque la raqueta era tan liviana, que a la hora de pegar no era estable. Entonces le pusimos peso, le agregamos plomo, volvió a tener una raqueta un poquito más pesada y se le fueron los dolores. Porque a la hora de pegar la raqueta era más sólida. Clarísimo, Luis. Bueno, mira, la primera pregunta que te hice y se fueron 20 minutos, ¿eh? Me contestaste esa pregunta y creo que las próximas 5 o 6 que te íbamos a hacer, porque íbamos a hablar de perfiles, íbamos a hablar de balance, íbamos a hablar de un montón de cuestiones. Así que bueno, para la gente que se fue sumando, les digo que si bien tenemos los micrófonos silenciados, a medida que quieran hacer preguntas, se lo abren y hacen las preguntas. Luis va a estar contestando entonces sobre raquetas y sobre encordado. ¿Alguno que tenga alguna pregunta? ¿Que quiera romper el hielo? Ya lo rompí yo, Gustavo. Dale, Cari. Dale. Hola. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Te quería hacer una consulta para raquetas para chicos. Por ejemplo, bien, de 10, de 12 años, 14. ¿Qué es lo mejor? O sea, como para decirle que compren. Porque viste que vienen a jugar y a veces uno no sabe bien cómo decirle que las elijan. Entonces, bueno, para tener algún tip como para hacerlo. Un tip fundamental, porque no se puede dar una regla general porque no todos los chicos son del mismo tamaño. Hay chicos de 10 años que son mucho... Pero un tip fundamental es que un chico parado y con el brazo tirado y la raqueta hacia abajo, la raqueta no tiene que tocar el piso, tiene que tener por lo menos 5 centímetros entre el piso y la raqueta. Porque si ese chico arrastra la raqueta es porque la raqueta no es para él. Eso es básico. Si un chico parado, entonces, con el brazo estirado para abajo y la raqueta hacia abajo, toca el piso es porque esa raqueta no es para él. Por lo menos tiene que dar una distancia de 5 centímetros entre la raqueta y el piso. ¿No? Muy bueno. A ver, buenísimo. Bien. Lo que es fundamental, que la raqueta sea... Ay, no se te escuchó, perdón, Luis. Sí. Hola. ¿Ahora me escuchan? Sí. ¿Me escuchás? Ahí. Lo fundamental es que la raqueta sea maniobrable para el chico. Y si el chico arrastra la raqueta, no es maniobrable. Bien. La regla básica es esa. Tiene que haber una distancia de entre 5 y 10 centímetros del piso a la raqueta. Bien. Excelente. ¿Quién tiene alguna otra pregunta? Vamos haciendo así entonces. Se van abriendo los micrófonos, vamos preguntando. La pregunta de uno seguramente nos va a servir a todos los demás. Gustavo. Dale, Martín. Hola, buenas tardes, Luis. Buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Quería consultarte el tema de la Babolat. En principio soy fanático de Head. Jugué toda la vida con la T-Fire L4. Sí. Creo que la usaba Franco Esquilari y un día llegó al club con la L4 y de ahí me enamoré de esa raqueta y bueno, eran 5 adentro del bolso y era la raqueta para jugar porque fue la continuación de mi brazo. No sentí tan cómoda como esa raqueta, la verdad que fue especial. Te quería preguntar esto sobre el tema, cuando hago los encordados, yo Sí. noté mucha diferencia en la Babolat verde fluo y negra de las últimas, en la rigidez que tiene el aero, estoy hablando, en las aeros anteriores. Y ahora te preguntaba, en la tensión, ¿por qué están yendo, antes era un 52-62, 50-62, y ahora las tensiones se están yendo para abajo en los mismos modelos? ¿Están Bien. cambiando los materiales? ¿O qué es? Bien, a ver, es que los encordados hoy día son cada vez más duros porque tratan de buscar de hacerlos más resistentes. Como los encordados son cada vez más duros, con menos tensión quedan duros, ¿entendés? Vos antes le ponías a una raqueta, a un encordado de los que venían antes, 60 libras y quedaban tensos. Hoy, los encordados que vienen hoy, le pones 50 libras y te quedan tensos como antes, con 60. Hoy la mayoría son todos los que predominan los monofilamentos. ¿Sabés cuáles son los monofilamentos? Los que son como un alambre, que se doblan, los doblás y queda doblado. Hoy una raqueta la encordás con 50 libras, con encordados de ese tipo y quedan duras. Quedan duras. Entonces, es lógico que por ahí que las marcas vayan recomendando menos tensión. Y con respecto a lo que vos decís de la Babolat, la Aero, bueno, ese modelo, el nuevo, es diferente. Viene con las cuerdas más separadas que anteriormente. Entonces, estamos hablando de modelos diferentes casi de raqueta. Si vos mirás la raqueta que usa Nadal, y le prestás mucha atención en forma bien detenida, parece que es la raqueta nueva, la Aero, pero no. Mirale el encordado, que las cuerdas están más juntitas, y es la vieja Aero. Es la vieja Aero pintada como la nueva. Claro. Por eso, a veces incluso yo le digo a la gente que no traten de comprar la raqueta que usa tal o cual jugador, porque muchas veces la raqueta que parece que usa el jugador no es. No es. Totalmente. Sí. Hola, ¿me escuchan? Sí. 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 Bueno, Dale. hola, soy Roberto Reyes desde México. Muy buena charla. Mi pregunta es, con todas las especificaciones que plantean y que describen, las raquetas, ¿a partir de qué edad están diseñadas con esas características y esas especificaciones? Mi pregunta es, porque si yo voy a incluir a mi niño, a mi niña que hoy tiene 6, 5 años, y a mí me gustaría que jugara, es un decir, con potencia, entonces desde un principio yo ya debo de saber qué raqueta comprarle con las especificaciones que están planteando. No sé si para edades infantiles ya haya esas raquetas con esas especificaciones o son diseñadas a partir de edades juveniles o hasta profesionales. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda es, si puedes repetir el tema del patrón del encordado, por favor. Bien. Mirá, paso a responderte la primera pregunta. Todas las características que yo te estoy hablando de las raquetas, ya sea peso, balance, patrón de cuerda, perfil de las raquetas, lo estoy hablando de las raquetas de 27 pulgadas para arriba. Las raquetas para chicos, a ver, ahí vienen, digamos, un rango de raqueta por la edad de cada jugador.
no le podés a un chico de 5 años buscar una raqueta con tal balance o con tal peso. No, ahí ya vienen por pulgadas y son raquetas estándares. Yo a todas las características que me refería son a las raquetas que son de 27 pulgadas para adelante. No sé si me entendés. Cuando vos vas a una tienda y vas a comprar una raqueta para un chico de 5 años, bueno, ahí ya te van a dar sí o sí una sola clase de raquetas. No es que vas a tener diferentes variedades de raqueta para un chico de 5 años. Perfecto. Y que generalmente pienso que son a partir de edades juveniles, ¿no? Claro, claro, claro. Y con respecto, a ver, a lo que me preguntaste del patrón de encordado, no sé si le prestaste atención a las raquetas, incluso lo traen marcado, escrito, que hay raquetas que pueden venir con muchísimos diferentes patrones. 18 cuerdas verticales por 20 horizontales, 16 verticales, 19 horizontales, 16 verticales, 18 horizontales, pueden venir hasta de 14 verticales, 16 horizontales. ¿Entendés? Mientras menos cuerda tiene la raqueta, mientras menos cuerda tienen, más separadas están una de otras, más separadas. Mientras más cuerda tienen, están más juntitas, ¿entendés? ¿Eso en qué influye? Influye en que mientras más juntitas están las cuerdas, se le puede dar menos efecto a la pelota. La muerde menos, la muerde menos a la pelota, pero te da más control, porque la pelota impacta en una mayor cantidad de cuerdas. Por ejemplo, la raqueta que usa Del Potro. Ahora, mientras más separadas están las cuerdas, se le puede dar más efecto, la muerde más a la pelota, la muerde más, pero tenés menos control y el encordado te va a durar menos, porque la pelota va a rozar menos cuerdas, por consiguiente las va a gastar antes. ¿Más o menos se entendió? Clarísimo, clarísimo, Sí, Luis. muchas gracias. Gracias, Bueno. Roberto, por tu pregunta. Cacho, de raqueta tenés que saber, Gus, ¿no? si puedo hacer algo. Sí, esperá que justo se está abriendo el Dale. micrófono, Cacho, que se sonríe. No lo veo Yo porque creo que se estoy conocen, ¿no? Alguna vez le habrás encordado la raqueta al hijo, supongo, a alguno de los hijos. Dale, Cacho. Hola Luis, ¿cómo andás? Oh, Cacho, ¿cómo andás? Yo, haciéndole un poco de referencia a lo que preguntaba en la pregunta anterior, yo creo que es muy importante, vos hablaste muy bien de los profesionales, o sea, yo creo que acá la pregunta de recién era más para los chicos. Si bien a los 5 años es muy difícil, hay un solo patrón, pero generalmente a lo mejor sería conveniente que la raqueta no sea del aro tan grande para que no vibre tanto. Y después yo creo que, no sé, bueno, ¿qué pensás vos? Pero es muy importante que cuando el chico elige la raqueta por comodidad y por, como bien le digo, que el chico se sienta cómodo y cuando más pronto elige la raqueta, porque va a ser para toda su carrera. O sea, después lo único que va a ir cambiando, eso, no sé, quiero que me lo digas vos, va a ser el peso y el tamaño de la raqueta, pero ya una vez que definió va a ser para toda su carrera. Bien. A ver, quiero aclarar que Cacho es palabra mayor en cuanto al tenis de chico. Me parece que para mí uno de los mejores formadores de jugadores que hay en la Argentina. Y sí, comparto lo que dice Cacho, es fundamental la buena elección de una raqueta, porque cuando, como dice Cacho, lo comparto, cuando uno elige bien una raqueta, la usa toda la vida después. La usa toda la vida. Cuando uno se siente cómodo con la raqueta, es muy difícil cambiar. Es muy difícil cambiar. Y conozco muchísimos casos de tenistas que han jugado de chico con una raqueta y, como dice Cacho, por ahí la van, digamos, tuneando, la van personalizando, pero siempre manteniendo la misma raqueta. A ver, por ejemplo, no sé, pero
sin ir más lejos, Guillermo, de chico que siempre jugó más o menos con el mismo tipo de raqueta, ¿o no, Cacho? Sí, Siempre, una vez que eligió la raqueta, o sea, siempre jugó con raqueta chica, con raqueta junior, 26 pulgadas, hasta que pasó a jugar en 14, con 10. Y después cuando usó la Prince, ¿te acordás? La Michael Cham, sí. y se le quebraban, no sé por qué, él usaba plomo en el medio, y se le quebraban todas al costado, hasta que un día se habían quebrado más de 20 raquetas en lo que iba del año. Y yo le dije un día hablando, mira, yo en casa hay una raqueta que me gustaría que pruebes. Y era la Grafei, la primera de Prince. Y bueno, y vino y la engordamos, la probó y le encantó. Y bueno, y esa raqueta, que es la primera de Prince, la usó toda su carrera. Después fue pintada de distintos colores, pero fue siempre esa raqueta con 360 gramos terminada y Y 32 y medio de una balance. raqueta larga, Cacho. Hay que destacar que Guillermo siempre... Bueno, por eso, pero empezó con la 27 y después terminó Sí, con 27 y medio. sí, O sea, pero digamos, fue siempre la misma raqueta, lo que te quiero decir en rigidez, o sea, para el sí, resto, fue la misma sí. raqueta. Y bueno, sí, hasta que una vez que encontramos la raqueta, después encontramos el balance. Y una vez que encontramos el balance, o sea, fue la cuerda y ya fue toda su carrera igual. No modificó Y, nada. y mal no le fue, ¿no? Simplemente era ver si había más humedad, si había más sol, si había viento. O sea, se cambiaba la tensión del encordado, pero la raqueta era la misma. Claro, claro. Ahora, Cacho nunca le dijo al hijo que compre tal raqueta porque la usaba tal jugador. ¿O no, Cacho? No, por eso. ¿Eh? Y yo particularmente pienso que la raqueta es muy importante y a mí me gusta que los chicos prueben hasta que va a haber una que no sé por qué se va a encontrar más cómodo y le va a gustar más. Y esa es la raqueta que tiene que elegir. También estoy muy de acuerdo con vos con el tema de Claro, pero las tensiones. muchas veces, Cacho, lo que no me gusta a mí es que la persona va a la casa de deporte y termina comprando la raqueta que le vende el vendedor, no la que él quiere. Claro, por eso, haciendo referencia también a lo de Karina, es que uno tiene que ver la contextura física del chico Claro, la claro, forma y el tenis que tiene ese chico, para claro. más o menos darle un abanico de raquetas que pruebe. Para mí tiene que probar 3 o 4. Y Claro, hasta que va a haber un momento que en 2 o 3 días va a elegir siempre la misma. es, Entonces, es esa es lo que la yo raqueta. decía, Cacho. Hay diferentes tipos de raqueta y diferentes estilos de juego, hasta que encuentre la raqueta que calza para ese estilo de juego. Por ejemplo, yo creo que en Albandián, creo que, por ejemplo, en Albandián tenía en la Yonex la raqueta ideal para el estilo de juego de él, ¿no? Un Sí, estilo de sí. juego plano, de una pelota que iba baja de la red, que esa raqueta no se la recomendaría por la forma que tiene la Yonex, la forma particular que tiene la Yonex, no se la recomendaría a alguien que le pegue con mucho efecto, ¿no? Claro, sí. Y por ejemplo, vos te acordás cuando Guillermo pasa a la O3, Sí, la única diferencia que tenía con la Grafei era los agujeros al costado, que eso le generaba mayor potencia, pero técnicamente la raqueta era igual que la Grafei. La raqueta de él, porque estaba la de él, estaba la de David Benko y estaba la de David Ferrer. O sea, sí. pero la de él era muy, técnicamente, era muy, muy parecida a la Grafei. Sí, el tema de los agujeros del costado le generaba más potencia para suplir el desfasaje que él tenía de contextura física y de altura, ¿no? Sí, sí. Y por ejemplo, asocio un poco el caso de Guillermo al caso de Schwartzman, ¿no? Que no eran jugadores muy, muy altos, pero los dos con raqueta muy larga, Sí. ¿no? Tanto Schwartzman como Guillermo, raquetas largas. Por ejemplo, otro jugador que lo asociaba físicamente
con Guillermo Coria, era el jugador este belga, no recuerdo, que eran 2 hermanos, bueno, en este momento se me fue el nombre, Rochus. que también... Rochus. Oliver era uno. Oliver Rochus. Oliver Bueno, Rochus. yo conté Los dos ese también punto con para raquetas muy largas. Los dos con raquetas muy largas, sí. Sí, eso fue después ya más avanzada la carrera de Guillermo, que apareció la larga. Antes eran todas cortas. O sea, Claro, el primero que usó la raqueta larga fue Michael Chang, que Claro. también era de estatura bastante bajita y de un día para otro aumentó 10 millas el saque con la raqueta, cuando pasó a jugar con la raqueta larga. claro, pero esa también, la Michael Chan era muy parecida a la Grafey. Claro. En una época Guillermo jugó con la Michael Chang. Claro, por eso, esa es la que yo te decía recién, que esa se quebraba de nada. Sí, yo me Dos o acuerdo. 3 partidos y se quebraba en el costado. Me acuerdo de haberlo visto a Guillermo con esa raqueta. Sí. Con esa ganó Roland Garros Junior y final de Wimbledon Junior. Bueno, con todas ganó algo, Guillermo. Con todas ganó algo. Creo que con la única que me parece que no le fue tan bien fue con la de los agujeritos, con la O3. No, sí, o sea, creo que jugó no, a ver. Claro, porque la O3 la empiezan a desarrollar cuando va al máster después de la operación del hombro. Sí, claro, él la empezó a usar con perlas esa raqueta, más o menos. No, Cuando empezó... esa raqueta la empezó a probar en el máster de Houston. Ajá. Que no estaba perla. No estaba perlas. Fue después de la operación del hombro. Bien. Yo creo que con esa raqueta Prince no tuvo mucha aceptación. Esa raqueta. Ahí empezó un poquito la debacle de Prince, con esos modelos de raquetas, con las de los agujeritos grandes. Lo que pasa es que, bueno, o sea, sí, pero fíjate que a Sharapova le hicieron y le fue re bien. Sí. David Ferrer empezó con esa y le fue muy bien. A Davidenko le fue bien. Lo que pasa es que es una raqueta que es para el día que, o sea, no puedes estar regular, tenés que estar muy bien. Si estás regular, ya no la metés ni en el club la pelota. Sí. Pero el tema es para, digamos, para la media nuestra, que no es la raqueta de los jugadores. Exacto. La que compramos, entonces es muy difícil recomendarle a nuestros alumnos ese tipo de raquetas, porque no es igual que la de los jugadores. Entonces, Exactamente. la de los jugadores es parecido, o sea, a ver, la Yone de David la mejoraron, pero también fue parecida a la Grafey. Sí, se la hicieron sobre la base de esa. Técnicamente la desarrollaron sobre la base de la raqueta Es que venía. muy difícil para un jugador ya, como estaba en Albanián, cambiar de raqueta. Le tuvieron que hacer algo parecido. Claro. A ver, Vos fíjate igual, que todos los que cambiaron raqueta dejaron de jugar. Igual, O sea, el primer caso fue Sabatini. Iván Lendl jugó con la raqueta Adidas toda la vida. Cuando se pasó a Mizuno era la misma raqueta. Era la Neisel. Era la Neisel pintada de Adidas. Era la Neisel pintada de Adidas. Claro. Y esa fue la primera raqueta, pero o sea, parecida a la de Lendl, pero en aluminio pintada de magnesio, que usó Guillermo, que era 26 pulgadas. Pero estamos hablando en los inicios ya, cuando era... Luis, porque era muy difícil conseguir, porque en esa época se conseguían las Prince, que era el aro muy grande, la Prince Pro, que era de aluminio y muy grande, después vino la de grafito, pero el aro era muy grande y yo quería una raqueta chica. Claro, la Prince Pro del año 80, la Prince Pro. Claro. Fue mi primer raqueta esa. Luis, te hago una consulta, ¿sí? Allá por el 83, 83, por ahí, 5 años tenía. Te hago una consulta para trazar un paralelo, digamos. Muchas veces decimos que las raquetas son como los autos, ¿no? O sea, hay raquetas de gama baja, de gama media, de gama alta. ¿Y qué relación, sí, es verdad. ¿Qué relación podemos encontrarle con el encordado? Es decir, porque acá también pasa, ¿viste? Que por ahí hay jugadores o alumnos que tenemos que usan una 4x4, pero le ponen el tanque de gas abajo. Bueno, en términos de raqueta es más o menos lo mismo. Tiene una raqueta espectacular y le ponen el encordado más berreta. Contanos un poquito de eso.
Sí, yo creo, en mi opinión, que, a ver, 50% es la raqueta y 50% es el encordado. No sirve de nada comprar la mejor raqueta y ponerle un encordado de 200 pesos, ¿entendés? Yo creo que 50% va la raqueta, 50% es el encordado. Como una vez vi en una revista de tenis que me gustó y me quedó grabado, decía, ¿por qué gastar $300 en un marco y no en un encordado si lo único que pega en la pelota es el encordado? Lo único que hace contacto con la pelota es el encordado. Y es verdad, es verdad. Yo creo que muchas veces no se le saca el total provecho a una raqueta por no usar una cuerda adecuada, ¿no? Hoy día los encordados han evolucionado casi más que las raquetas, o a la par de las raquetas, ¿no? Lo que pasa que es como que el jugador le cuesta más gastar en un buen encordado que en una raqueta, porque la raqueta la renueva durante un mayor tiempo la tiene. En cambio, Claro. el encordado lo tiene que renovar más continuamente. Pero mi recomendación es que hay que usar un encordado bueno, hay que usar un encordado en lo posible fino, mientras más fina es la cuerda, mejores sensaciones se tienen, se le puede pegar con mayor efecto. Obviamente va a durar menos, pero, a ver, para sacarle el mayor provecho a la raqueta hay que usar cuerdas buenas. Y una cuerda buena es una cuerda fina, una cuerda que permita una buena sensación para jugar. Correcto. Clarísimo. Acá te hacen una pregunta por escrito. ¿Cuáles son las Sí. diferencias con los distintos materiales con las cuales se fabrican las cuerdas? Supongo que va, Jorge, Sí. a ver, corroborame si es monofilamento, digamos, todo ese tipo de diferencias. Claro, a ver, básicamente hay dos tipos de cuerda. La regla es así, hay cuerdas sintéticas y naturales. Esta es la división. Cuerdas sintéticas y naturales. Cuerdas naturales es lo que se llama la cuerda de tripa de vaca, que está hecha de un elemento natural del intestino de la vaca. Todas las demás son sintéticas. Entonces, a ver, sintéticas y naturales. Natural, tripa de vaca. Sintética, hay millones. Están las cuerdas de nylon, multifilamento, de monofilamento de poliéster, de copolímero, cuerdas de Kevlar. Hay una variedad infinita de materiales de las cuerdas sintéticas. La gran diferencia está entre la sintética y la natural, que es la tripa de vaca. La tripa de vaca es lo mejor que existe para jugar, sin dudas, pero es cara. Un encordado de tripa de vaca lleva 2 meses de fabricación para un encordado, y un encordado sintético se fabrica en 15 minutos. Ahí está la diferencia, ¿no? Pero yo creo que todo el que juega al tenis debería probar lo que es jugar con un encordado de tripa, ¿no? Y los híbridos, Luis, perdóname, porque viste que a veces para Bueno, abaratar costos te hacen la mezcla, ¿no? Sí, una buena alternativa. Yo creo que es una buena alternativa probar una cuerda híbrida, como se llama. ¿Qué significa? Significa poner dos tipos diferentes de cuerda. Una cuerda en las verticales y otra cuerda diferente en las horizontales. Puede ser un monofilamento que es duro, que es resistente, que le va a durar al jugador, y para que no repercuta tanto en el brazo, mezclarla con una cuerda más blanda en las cuerdas horizontales, ya sea un multifilamento, una cuerda de tripa, un nylon, es lo que se llama un híbrido. Mezclar dos tipos de cuerdas. Hoy por hoy es muy usado por la mayoría de los jugadores. Federer, Del Potro, Djokovic, Murray, Nishikori, Dimitrov, todos usan encordados híbridos, tripa de vaca y monofilamento, o ya sea monofilamentos en las verticales y tripa de vaca en las horizontales, o a la inversa. ¿La tensión tiene que ser distinta? Sí. Perdón, Luis, cuando haces eso, ¿los dos calibres son iguales? Pueden que sí, pueden que no. Ajá. Pueden que sí, que no. No tienen por qué necesariamente ser iguales. Se puede poner
en las verticales una cuerda 1.30 y en las horizontales una cuerda 1.25, o a la inversa, 1.25, 1.30. Eso va a gusto de quien la usa, pero normalmente la cuerda más gruesa por ahí va en las verticales, que son las que duran menos. Por ejemplo, pero eso va en gusto de cada uno. Roger Federer, la tripa de vaca la usa en las verticales. La mayoría de los jugadores las usa en las cruzadas. Pues tiene plata, Federer. Claro. Bueno, es como dura mucho menos puesta la tripa de vaca en las verticales, pero es la mejor sensación para jugar. Pero se pueden hacer... Es manejar una Ferrari. Todas las combinaciones que uno quiera puede hacer. Todas las combinaciones que uno quiera. Si quiere poner una cuerda fina en las verticales, una gruesa en las horizontales, está todo permitido. Dani, ¿vos tenías alguna pregunta? Sí, yo ya tenía una desde los gromets y eso, que más o menos fue contestada. Pero bueno, más que nada quería saber qué características, o sea, cómo encuerda Federer, cómo encuerda Del Potro, o algún jugador que le haya llamado esta atención, no sé, que por ahí uno pensaría que encuerda con 60 y encuerda con 40 a lo mejor, alguna cosa así anecdótica. Bueno, sí, bueno, a ver, después de haber estado en muchos torneos, obviamente que hubo cosas que me llamaron la atención. Por ejemplo, el italiano ya ahora no juega, pero muchos se deben acordar, Filippo Volandri. Sí. Filippo Volandri usaba 12 kilos en la raqueta. 12 kilos hay que hacerlo por 2.2 y dan libras. O sea, tenía el encordado que era muy flojo. Yo le pregunté, ¿por qué? Él me dijo que una vez se había lesionado, que tenía problemas en el brazo, entonces decidió aflojarle mucho la tensión a la raqueta, y bueno, y le gustó y después siguió jugando así, pero es difícil jugar con 12 kilos, o por ejemplo... 26 libras más o menos. Le he encordado la raqueta, ¿cuánto? 26. ¿Cuánto me dijiste? Por 2.2 era. Libras, sí. ¿Por 2.2? Sí. 26. Es así. Un kilo son 2,2 libras. Mirá. Sí. Por ejemplo, bueno, a ver, Thomas Muster, que le encordaba la raqueta, usaba casi como 75 kilos. Era una cosa que era tremenda. Yo creo que esperaba cada vez que le encordaba la raqueta que se me corte la cuerda mientras se la estiraba. Sampras también. Sampras usaba una raqueta aro 85 y le ponía 70 libras. Y 70 libras. Bueno, a lo mejor lo que vos me preguntaste, algo de ahora que... están usándose menos tensiones, ¿no? Sí, por ejemplo... Bueno, en general está usándose menos. Sí. Nalbandian terminó jugando su última parte de la carrera y usaba 36 libras. 36 libras. Y por ahí muchas personas se pensaban que Nalbandian tenía la raqueta muy tensa, ¿no? Pero no, claro. Nada que ver. Todo depende también en qué torneo juegan, porque no siempre usan la misma tensión un mismo jugador. Depende por las bolas, la altura y eso. Claro, las condiciones climáticas, si juegan cancha cubierta, cancha al aire libre, a nivel del mar, en altura, depende qué tipo de pelotas usan, si juegan de noche, si juegan de día. No es lo mismo jugar en el lawn tennis, el torneo de Buenos Aires, de noche que jugarlo de día, donde de día la cancha está rapidísima por el calor y de noche se pone la pelota pesadísima por la humedad, ¿no? Eso es importante a tener en cuenta. Por ejemplo, una vez el entrenador de una jugadora profesional me dijo, no, ella usa siempre la misma tensión. Y yo le digo, pero juegue donde juegue, sí. No, digo, eso es un error, porque
las condiciones varían de torneo a torneo, entonces no podés usar la misma tensión en todos los torneos. Y era una jugadora profesional y hasta ese día nunca lo había hecho, ¿no? Clarísimo. Incluso, Por eso a veces cambian la raqueta en el medio del partido. Viste que se acercan de tener 1 o 2 raquetas preparadas con diferente tensión para el momento de la batalla. Seguro. No es lo mismo jugar el primer game con las pelotas nuevas, con la felpa bien apretadita, que cuando cambian cambian. Claro, por el 6º o 7º game en Australia, que este año las pelotas se ponían así, se ponían peludísimas y no las podían mover. Obviamente ahí hay que tener una raqueta con el encordado un poco más flojo. Este año fue una queja tremenda de las pelotas en Australia, porque dicen que cuando eran nuevas eran incontrolables, rapidísimas, y después de algunos games se ponían por demás de lenta. Entonces, no puede un jugador jugar todos esos games con la misma raqueta. Habían cambiado perdón, la Dani, marca este año, ¿no? Claro. Sí, sorry. Perdón, se nos está haciendo un poco larga la charla. Nosotros a continuación tenemos otra, la verdad que es súper enriquecedora. Vamos a hacer, si les parece, si Luis estás de acuerdo, 1 o 2 preguntas más, ¿sí? Y vamos llegando al final. Bien. Acá hago la primera. Diego pregunta, ¿qué recomendás encordar, con 4 o con 2 nudos? Depende de la raqueta. Depende de qué raqueta. ¿Qué raqueta usás? Y yo te digo. Diego es el que hizo la pregunta. Entiendo que tiene que depender del aro y de la cantidad de cuerdas, ¿no? Sí, es más fácil para el que encuerda encordar con 4 nudos. Es más fácil encordar con 4 nudos. En principio, la recomendación sería que la encuerde con 4 nudos, porque es más fácil, porque al tener 4 nudos es porque encuerda con 2 pedazos de encordado. Entonces son más cortos que uno entero y va a ser más fácil manejarlo. Ahí Diego se abrió el micrófono. Abrite el micrófono, Diego, decile qué raqueta, si te parece. Bueno, vamos a la siguiente. Roberto, te abriste el micrófono vos, contanos. Sí, creo que es importante esta pregunta. ¿Cuándo sé que debo cambiar una raqueta? Bueno, a ver. Eso depende, el trato que vos le des. Las raquetas, obviamente, van sufriendo un desgaste con el uso y con los encordados que se le van poniendo. Yo creo que una raqueta bien cuidada en un jugador amateur pueden durar años. A veces hasta muchísimos años. De hecho, yo mis raquetas las cuido mucho y hace, no sé, muchísimos años que las tengo. El tema está en que, por ejemplo, en mi caso particular, yo me siento cómodo, la raqueta mía está cuidada, no tengo necesidad de cambiarla, porque me siento cómodo y la raqueta está cuidada. Ahora, si uno es de golpear la raqueta, de tirarla, bueno, obviamente que la va a tener que cambiar más pronto porque la raqueta se va a empezar a rajar, a fisurar. Pero, ¿tenés algún encordador de confianza, Luis? ¿Tenés algún encordador de confianza? Sí. También mucho depende de eso, ¿no? Del que las encuerda, de cómo las trata. Juan Martín del Potro, que le pega terriblemente, tenía 3 raquetas y jugó años y años con 3 raquetas nada más. En cambio, a ver, Pico Mónaco le gustaba cambiarla cada 6 meses. A Pablo Cuevas, que para mí Pablo Cuevas es un crack, le gusta jugar con las raquetas, a lo mejor las tiene 2 años. Y qué sé yo, por ahí Leo Mayer las cambia cada 3 meses. Eso va en gusto de cada uno. Excelente. Bueno, gracias. Hacemos una pregunta más que le hicieron acá por el chat, que me parece para ahí está bueno tener algún concepto relacionado con el tema, visto esto del COVID. ¿Cómo se recomienda sanitizar una raqueta hoy en día? No, es importante porque, mirá, te digo por qué. Un amigo mío, encordador en Chile, muy conocido en el ambiente de los encordados, se contagió y estuvo mal. Estuvo 26 días en terapia intensiva en Chile. La pasó mal. Bueno, él se contagió encordando raquetas.
se contagió en la tienda, él trabaja en una tienda en Santiago de Chile, donde recibe muchas raquetas, y él me dijo que se contagió encordando raquetas. Yo creo que primero y principal, habría que cambiarle el cubregrip si uno lleva a encordar la raqueta, sacárselo, el cubregrip, tratar siempre cuando uno llega a casa de limpiarla la raqueta, porque, insisto, la raqueta puede ser un medio para transmitirlo. De hecho, como dije recién, mi amigo Ezequiel Carvajal se lo contagió encordando raquetas y la pasó muy mal, porque él tenía, bueno, otras cosas, era hipertenso y tenía diabetes, pero hoy por hoy, como está la situación, hay que tener mucho cuidado con las raquetas. Tratar de no agarrar raquetas ajenas, y la de uno cambiarle bastante seguido el overgrip, y en lo posible, si uno llega a la casa, pasarle algún trapito con alcohol. Yo, con todo esto que está pasando, hoy no iría a encordar a un torneo. A recibir raquetas de 300 tenistas, yo no iría. Luis, yogur también agarró coronavirus. ¿Cómo? Yogur de mora, el chileno, claro, también Sí, yogur de mora. Sí, estoy hablando de él, de yogur de mora. Ah, también. Sí, ¿Te acordás que yogur cómo le encordaba la raqueta al chino? Que Daniel preguntaba de alguna cosa rara. El yogur hacía toda la raqueta y no encordaba las dos de arriba, las dos de abajo y los dos de los costados. Eso lo hacía lo último. Y encuerda con guante. Sí. Y vos sabés que estuvo muy, pero muy mal. Sí. Sí, estuvo jorobado. Sí, y se contagió encordando raquetas en la tienda Wilson. Sí. Y Yogur empezó después, viajando a las COSAT y encordaba en los baños. Sí, Cacho, y contagió a la mujer y a las hijas. Mirá. Pero como las hijas y la mujer no tenían ninguna enfermedad así de base, no pasó nada. Yo lo vi el otro día y adelgazó 14 kilos. Sí, está re flaco. Sí. Sí, Por está eso, flaco. Sí, hoy por hoy hay que tener muchísima precaución. Creo que no agarrar raquetas ajenas y tratar de limpiarla con alcohol no va a estar de más. Bien, bueno, última pregunta. ¿Quién se anima? Y vamos haciendo ya el cierre. ¿No tenemos ninguna? ¿Jaime? Le quería preguntar... Yo tengo una, Ahí, espera que Jaime abrió el micrófono. Dale, sí, tranqui, sí. Dale, quería preguntarle, cuando vas a encordar una raqueta con un híbrido, no con natural y sintético, sino los dos sintéticos, pero uno es multi y el otro es mono. Sí. Los monos son más duros, ¿deberías ponerle menos tensión al mono y más al multi? Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Eso, totalmente de acuerdo. Y aparte, normalmente, las cuerdas duras, el monofilamento lo usan las verticales, ¿no? Y fíjate que las verticales son más largas que las horizontales, por consiguiente, más tensión en las verticales, porque al ser más larga, uno necesita hacer más fuerza para estirarlas. Entonces, la recomendación es, primero y principal, cuando uno encuerda una raqueta, por ejemplo, un tipo de raqueta Yonex, que la Yonex se nota mucho que son más larga que ancha. Siempre darle un poco más de tensión a las cuerdas largas, ¿no? Pero eso también va en gusto del jugador, porque, por ejemplo, a Casuso, que usaba una raqueta Head, a él le quería poner más tensión siempre en las cuerdas horizontales y deformaba la raqueta. La raqueta le quedaba aplastada en los costados y largas. Pero lo normal es que darle más tensión a las cuerdas que son más blanditas. Bueno, excelente, Luis. Mirá, de mi parte, agradecerte, creo que fue muy enriquecedora. Nos quedamos cortos con el tiempo porque es para hacerte 1000 preguntas más y que nos cuentes anécdotas y demás. Seguramente podremos hacer algo más adelante. Sí, alguna segunda parte hay que hacer. Exactamente. Acá en el chat les dejo el link para la siguiente charla. Tenemos tiempo para ir a renovar el mate, para ir al baño
y seguir en este día de continuado. Lo tenemos ahora a Fede Palermo con una charla espectacular con 5 tips sobre biomecánica y trabajos de pie. Así que, Luis, bueno, un placer, la verdad que es súper claro, para nosotros es un honor, o sea, siempre te vemos en los torneos, siempre estás en todos lados, y tenerte en la charla para mí es un placer. Gracias, Dani, por la gestión, gracias, Luis, por sumarte, y bueno, nos vemos en un ratito en la Gracias, siguiente Luis, charla. Gracias a Gracias, ustedes. Gracias. Mi Saludos a mellizo todos. Gracias, es, Luis. Tu mellizo, Saludos, son 2 Luis. gotas de es. agua, Dani, sí. Gracias. Bueno, pero nacimos Hasta el luego. mismo día todos. El Sí, mismo día del mismo No se me año. creer eso. exactamente. Todo igual.